Sean todos ustedes bienvenidos a Ciudad Viva, la ciudad más viva que nunca. Hoy una invitada de lujo, Pilar Gómez, artista plástica, docente de las unidades tecnológicas y una santanderiana berraca de esas que no les tiembla la mano. Pilar, muy buenas noches, bienvenida a Ciudad Viva. Hola Enrique, gracias por la invitación, qué honor estar aquí. ¿No le tiembla la mano con el micrófono ni con nada? No, si a veces me tiembla, ¿para qué? ¿Por qué? Depende del auditorio, pero no, normalmente no, ya eso fue superado hace rato. ¿Qué pasa con los auditorios? Usted no creo que tenga miedo a ningún auditorio, más cuando ha vivido auditorios a nivel internacional. Bueno, no, al principio sí me da un poquito de nervios. Cuando me inicié como docente, que ha sido la experiencia más espectacular que le puede pasar a uno, ¿no? El poder tener contacto con los estudiantes, entender su forma de pensar y de sentir, y manejar 50, 60 estudiantes y aprender a dirigirse a todos y entender la personalidad de cada uno, bueno, eso le toca a uno aprender a que no le tiemble a uno la mano. Cuéntenos un poquito, ¿quién es Pilar Gómez? Una mujer común y corriente, una mujer del día a día, una mujer que trabaja, que pinta, que sueña, que siente, madre también, abuela, tengo una nieta de 9 años y una mujer que quiere progresar, que quiere cumplir sus sueños y hacerle cumplir sueños a jóvenes, a muchos jóvenes. ¿Y cómo fue esa primera vez o ese primer paso, o qué fue lo que le picó la espinita que dijo, yo quiero ser un artista? No, pues yo me proyecté como artista en la edad universitaria, porque mi papá fue un gran dibujante, ya pues por su edad ya no dibuja. Cuando yo tenía como 8 o 7 años, él dibujaba muchísimo, pero por desestrés. Llegaba a su casa, a la casa, y el hobby de él era dibujar. Él dibujaba figura humana, dibujaba rostros, lo hacía muy bien, manejaba técnicas, él estudiaba mucho libro de pintura y pues a mí me causaba curiosidad. Y en la edad universitaria, a raíz de un trabajo, pues empezamos a trabajar sobre el dibujo. Se me facilitó, me gustaba muchísimo, pero al principio cuando yo empecé a hacerlo ya por hobby, también como por práctica, a ver qué tanto se me facilitaba. Empecé a trabajar primero el lápiz, el grafito, luego manejé algo de carboncillo, manejé siempre pastel, lápiz y carboncillo. Se me facilitaba mucho, pero ahí en esa época no me proyectaba como artista, ¿no? Lo hacía era de pronto ya por necesidad, porque es chévere vender un cuadro y poder cubrir mis gastos, simplemente por eso, ¿no? No me visualizaba en un futuro como… ¿Y en qué momento dijo, sí, soy un artista y me voy a enfocar por ese lado? Bueno, suena feo lo que voy a decir, pero en el Dígalo. momento en que me separé y me quedé sola, dije, es el momento de pensar en mí, es el momento de mostrar lo que sé, lo que soy, lo que tengo para mostrar y para enseñar, ¿no? Lo que la vida, la experiencia me ha aportado. Y ahí empecé a trabajar duro en lo que sabía. Como artista. Sí, como artista. El tema de la figura humana, ¿no? La figura femenina es lo que enmarca más las obras de Pilar. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer? Me gusta resaltar lo que es la mujer en la sociedad. La mujer es muy oprimida, nos subestiman mucho. En la parte laboral, yo hablo en general, no quiere decir que sea mi caso, los índices muestran que la mujer es muy oprimida a nivel mundial. Y no es un secreto, ¿sí? O sea, ¿es algo que se vive y muchas personas luchan contra eso. Entonces, siempre me llamó la atención, de hecho, desde que inicié el dibujo, empecé fue por lo más difícil, ¿no? Porque normalmente los artistas empiezan haciendo abstractos, bodegones, animales, y de último trabajan la figura humana, porque es lo más complicado manejar la anatomía, ¿no? Yo empecé por lo más complicado, y en ese entonces yo iba a pintar una flor y no era capaz, algo tan sencillo como eso,
o iba a pintar un paisaje, no encontraba como esa conexión, ¿no? Mientras que cuando yo pintaba figura, sentía realmente como si fuera yo la que me estuviera dibujando, pero como acariciando mis sentimientos, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, o lo que yo estaba esperando que la vida me ofreciera. Era como una forma de representar ahí en la obra, por eso me encanta representar la figura femenina. Hoy en día pues ya han transcurrido 35 años y ya pues manejo muchísimas temáticas, pero la obra que más me conecta es la figura femenina. ¿Y los hijos siguen con esa tradición artística o...? No, son los mejores críticos míos, los más observadores, los que me dicen, mami, haga, mami, no haga, mami, cambie, mami, no se enfoque por este lado. Mi hijo estudió administración de empresas en las unidades tecnológicas, mi hija está terminando diseño industrial, entonces mi hija lo mira más por la parte de publicidad, por la parte de mercadeo, por la parte de redes sociales, y mi hijo lo mira más por la parte comercial. Usted tiene que empezar a facturar. Si va a facturar, tiene que pintar esto, hágale por este lado. Entonces yo los escucho a ellos, obviamente me cuesta con un poquito de trabajo como enfocarme porque han sido 35 años como en la búsqueda del reconocimiento, de posicionarme, de darme a conocer, que eso es lo que todo artista nos toca hacer primero, ¿no? Darnos a conocer para que después la obra se venda sola. Ese tema de pronto su merced lo logra entender porque estudió diseño gráfico. Arrancó, cuando empezó a estudiar, estudió diseño gráfico, ¿sí? Empecé estudiando diseño gráfico, pero no terminé. Yo solo alcancé a hacer 2 semestres y, bueno, me casé. Yo empecé a estudiar en Bogotá, porque en ese entonces vivía en Bogotá. Y me casé a los 18 años y me vine nuevamente a vivir acá, porque yo soy de acá. Viví acá. A mi papá lo trasladaron, nos fuimos a Bogotá y pues regresé a los 18 años a Bucaramanga, cuando me casé. Luego cambia la carrera, pero siempre con la vena artística. Sí, siempre, y tan raro porque cuando yo estaba en el colegio, en bachillerato, yo siempre amé las matemáticas y yo decía, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas. Siempre, hasta sexto, que en ese entonces decíamos sexto bachillerato, hoy en día se les dice 11. Yo decía, yo quiero estudiar sistemas. Y yo no sé qué pasó, porque ahí la memoria me falla, yo no sé qué pasó, me gradué del colegio y me matriculé en diseño gráfico, no sé por qué. Entonces, cuando regresé acá y empecé a estudiar, no había pues diseño gráfico, donde iba a estudiar, que era en ITAE, que hoy es la Manuela Beltrán. Solo habían 2 carreras en ese entonces, en la mañana había arte y decoración y por la noche había administración de empresas. Entonces yo dije, no, administración no me gusta. Y empecé a estudiar arte y decoración, vi las asignaturas, me gustaron, y dije, pues estudio eso. Y cuando empezó ya a ser artista, su papá, pues él pintaba, ¿no? Y empezó a ver que la hija empezó a construirse como artista. ¿Qué decía? Él lo único que me decía es, si va a empezar a pintar, no haga lo que todos hacen, no copie, cree, haga su propia obra, sea creativa, no sé qué. Pero yo creo que todos los artistas cuando nos estamos iniciando, incluso en esta semana pasaron una película de Picasso y yo decía, a él también le pasó, la historia de vida de todos los artistas es que cuando nos iniciamos en el arte, sea de forma profesional o de forma empírica, todos iniciamos copiando para tener agilidad en el dibujo y en la pintura y poder decir, tengo un referente de color, de dibujo, de técnica, de temática, poder decir, tengo el referente mío fue Picasso, o el referente mío fue Matisse, o el referente mío fue X artista. Ya cuando uno ve que ya empieza uno a tener soltura, la misma persona va buscando su propia identidad, ¿cierto? Todos los artistas tienen ese inicio y arrancan haciendo obras y alcanzan a hacer a veces cientos de obras, pero tienen una con la que dicen, vaya, o sea, este es mi primer, la ópera prima. ¿Cuál fue el primer cuadro o cuál fue la primera obra suya que se dijo, ya con esto sí soy artista?
Pues es que depende, esa pregunta yo la voy a enfocar como en dos partes, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo cuando yo estaba manejando el claroscuro, que era solo obras en blanco y negro, hubo una obra específica que fue la primera obra que yo hice de tamaño grande, de 1 metro por 70, que es de pliego. Y para mí eso fue un logro porque yo siempre pintaba obras de 50 por 70. Y para mí pintar un pliego era un reto en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de 30 y pico años atrás. Entonces cuando yo la hice, que me demoré muchísimo, recuerdo que me demoré como 4 meses haciéndola, y yo la veía y yo decía, yo no puedo creer que yo haya hecho eso. Y yo la veía y yo no la voy a vender. Hoy en día entiendo a mis estudiantes que me dicen, profe, es mi primera obra, no la voy a vender. Les pasa lo que a mí me pasó en esa edad. Y bueno, hasta que yo dije, no, yo la vendo, yo puedo hacer más. Esa obra me gustó muchísimo, pero pensando en la actualidad, pues en esta época, a mí todas las obras que yo hago me gustan muchísimo y nunca se me ha dañado una obra, nunca. Pero hay una obra específica porque fue un gran reto para mí, porque nunca había ilustrado, y fue la obra de Cumbres Borrascosas, que hicimos con la Casa del Libro Total. Fue una convocatoria que hicieron en el 2014. Convocaron a varios artistas para ilustrar clásicos de la literatura universal. Y yo dije, bueno, yo quiero participar, no sé cómo será la convocatoria, pero miremos a ver. Cuando me contaron cómo era, yo, me metí en la grande, ¿no? Entonces me dijeron por qué, me llamaron, me dijeron, a usted le dejaron Cumbres Borrascosas porque es una novela romántica, y la novela o el libro se le da a cada artista de acuerdo a su estilo y su temática, y estudian la personalidad del artista para poderle decir qué novela va a ilustrar. Entonces cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, ya entendí por qué me dieron esa novela a mí. El tipo de obra que yo manejo, por cómo soy. Las mujeres artistas somos apasionadas, somos sentimentales, somos emotivas. Entonces yo dije, bueno, es fácil ilustrar esa novela, esa película. Cuando yo empecé a verla y a leerla, yo dije, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque ilustrar es muy diferente a hacer una obra de arte. Y ahí tocaba ilustrar mínimo 12 obras, ¿no? De 35 por 50. Yo tenía 1 mes para entregar el trabajo. Yo alcancé a llamar a Daniel para decirle, pásele mi novela a otro artista, ¿por qué no? Pero hablando con él, antes de yo decirle el motivo de mi llamada, yo le dije, Daniel, necesito más plazo, deme 1 mes. Y yo colgué y yo dije, no, yo tengo que cumplir, por mí, no por la Casa del Libro. Yo dije, yo tengo que poder. Y bueno, fue un trabajo como de investigación, como de 2 meses, pero la obra en sí la realicé en 2 días. Fue algo espectacular. ¿Y dónde está? No, yo la tengo, la original yo la tengo guardada, pero yo la entregué en la Casa del Libro y los comentarios fueron muy positivos, el lanzamiento fue espectacular. Y bueno, también los comentarios de Daniel fue una de las obras que más le gustó a él. Interesante. Fue una experiencia muy linda, además que se editó un libro de lujo con la obra ilustrada. Digamos que a veces, y más que en el tema de los artistas, y más en una sociedad como la de nosotros, no logramos ser, las referencias locales no le dan a los artistas ese espacio ni ese reconocimiento que se merecen. A veces se logra esa afuera, ¿no? Y Pilar lo ha logrado a nivel nacional y pues internacional, ¿sí? Vamos a un pequeño corte de comerciales y a continuación Pilar nos va a contar dónde has puesto sus obras y un trabajo que viene haciendo en un colectivo artístico en las Unidades Tecnológicas de Santander. Ya volvemos.